El escritorio de Alejandro estaba otra vez desbordado de cartas de amor. Sacó su celular y me transfirió 400 pesos, como siempre hacía. Oye, hazme el favor de tirar esto. Asentí en silencio. Esa noche, en la penumbra de la escalera, junté los sobres para echarlos al contenedor de reciclaje. Justo en el fondo de la pila, mis ojos se toparon con un sobre de color rosa pálido. La firma pertenecía a la chica que a Alejandro le gustaba en secreto. Sostuve la carta con fuerza, dudando por un largo rato antes de guardarla en mi mochila en lugar de tirarla. Sofía se había transferido a la preparatoria hacía 2 semanas, y la asignaron al salón de al lado del nuestro. En su primer día, alguien publicó su foto en el foro estudiantil, y sin esfuerzo, reclamó el título de la más bonita de la escuela. Incluso un chico tan orgulloso y cotizado como Alejandro no pudo evitar admirarla. Es impresionante, había comentado una vez mientras miraba por la ventana. Hace unos días, escuché a sus amigos molestándolo en el pasillo. Eres tan difícil de alcanzar. ¿Qué tipo de chica realmente te llama la atención? Alejandro se recargó en el barandal del balcón, soltando una risa floja y despreocupada. Alguien como Sofía, supongo. Era demasiado orgulloso para dar el primer paso, incluso cuando a alguien le gustaba de verdad. Y ahora Sofía le había escrito una carta de amor. A la mañana siguiente, llegué temprano al salón. Alejandro aún no estaba. Habíamos sido compañeros de banca durante 2 años. Él fue quien había solicitado esa distribución de asientos. Le gustaba que yo fuera callada, reservada y que nunca causara problemas. También sabía que mi familia tenía dificultades económicas. Una vez que se dio cuenta, comenzó a pedirme que hiciera pequeños mandados para él, usándolo como excusa para darme dinero. Gracias por sintonizar Radio Novela de Oro. En el fondo, siempre supe que pertenecíamos a mundos completamente diferentes. Él nació en cuna de oro, brillando sin esfuerzo a donde quiera que fuera. Yo era la piedra opaca sentada junto al oro, destinada a nunca brillar. Esperé un momento antes de que Alejandro entrara al salón. No me miró, se dirigió directamente a su asiento y sacó un examen de práctica. Mi mano vacilaba dentro de mi mochila. Después de una larga lucha interna, lo llamé en voz baja. Alejandro. El bolígrafo en su mano se detuvo. Levantó los párpados con pereza. ¿Atorada en un problema de matemáticas? Negué con la cabeza. No. Saqué el sobre rosa y lo deslicé sobre el escritorio. Se me pasó cuando los tiré ayer. ¿Quieres leerlo? En el pasado, Alejandro habría negado con la cabeza sin pensarlo y me habría dicho que lo tirara. Esta vez, sus ojos se posaron en el nombre escrito en el frente. Sus cejas se levantaron con sorpresa. Tomó el sobre, y una chispa sutil y rara de alegría apareció en sus ojos. Gracias, murmuró. Un par de días después, noté una liga para el cabello de un brillante color azul envuelta en la muñeca de Alejandro. De la nada, se giró hacia mí y preguntó, ¿qué tipo de regalos les gustan realmente a las chicas? Me quedé helada, tomada por sorpresa. Antes de que pudiera formular una respuesta, un chico de la fila de atrás se acercó a nuestros escritorios. Güey, tu compañera de banca es una nerd total. Preguntarle sobre romance es inútil. Mejor pregúntame a mí. El ceño de Alejandro se frunció, su voz se volvió fría al instante. Métete en tus asuntos. Permanecí en silencio un momento antes de preguntar en voz baja, ¿para quién lo vas a comprar? Me miró, hizo una breve pausa y pronunció una sola palabra. Mi novia. En esa fracción de segundo, toda la fuerza se drenó de mi cuerpo. Él y Sofía ya estaban juntos. Miré el borde deshilachado de la manga de mi suéter, tragando el nudo en mi garganta. Lo siento, no sabía. A partir de ese día, dejé de iniciar conversaciones con Alejandro. La culpa pesaba mucho en mi pecho, diciéndome que ya no tenía derecho a estar tan cerca de él. Más tarde esa semana, me topé con un problema difícil de geometría. A mi lado, Alejandro hacía girar su bolígrafo entre sus dedos y casualmente inclinó su hombro hacia mi escritorio. Estaba listo para explicarme la solución. Era un ritmo tácito que habíamos desarrollado en los últimos 2 años. Siempre era notablemente rápido para detectar mis silenciosos momentos de angustia.
En lugar de deslizarle mi hoja como solía hacer, me di la vuelta y le susurré a la chica que se sentaba detrás de mí. ¿Te importa ayudarme con esta pregunta? Por el rabillo del ojo, vi el cuerpo de Alejandro ponerse rígido. Un segundo después, empujó su silla hacia atrás y salió del salón. Esa tarde, la lluvia caía a cántaros sobre el campus. Cuando llegué a la planta baja, me encontré a Alejandro de pie junto a la entrada principal. Me miró por un momento. ¿Quieres que caminemos juntos? No habría sido la primera vez que compartíamos un paraguas. Negué con la cabeza cortésmente. No, gracias. Dejé mi paraguas en el salón. Subiré a buscarlo. A través de la cortina de lluvia, Alejandro me miró, su voz pesada. ¿En serio? Te vi guardar tus cosas hoy, añadió fríamente. No vi ningún paraguas ahí. ¿No lo viste?, mentí en voz baja. Apretó el mango del paraguas, asintiendo con una expresión indiferente. Claro. Como quieras. No nos dijimos una sola palabra durante los siguientes días. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Una tarde, mientras sonaba la campana final, guardé mis libros y me levanté para irme, solo para ser bloqueada. Alejandro extendió un largo brazo contra el marco de la puerta, atrapándome sin esfuerzo en mi escritorio. Observé cómo el resto de la clase salía hasta que el salón quedó completamente vacío. Solo entonces se inclinó un poco, mirándome fijamente a la cara. ¿Violet? Rara vez me llamaba por mi nombre completo en un tono tan serio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hice algo mal? Su voz era tranquila, casi peligrosa. ¿Qué te hizo estar tan descontenta conmigo? Alejandro no había hecho nada malo. De hecho, siempre me había cuidado excepcionalmente bien. Cada vez que alguien chismorreaba sobre mí a mis espaldas, él era el primero en callarlos. Cada vez que alguien más le pedía ayuda al mismo tiempo que yo, siempre me daba prioridad. En pocas palabras, yo siempre había sido su excepción en este salón. Una chica de otra clase incluso me había apartado una vez para susurrar: Violeta, ¿por qué Alejandro te protege tanto? ¿Siente algo por ti o algo así? Había negado con la cabeza al instante. No, para nada. Ella había sonreído amablemente. Sabes, si te recogieras el pelo y te sujetaras el fleco, te verías muy bonita. ¿Por qué no lo intentas? Un chico como Alejandro solo aparece una vez en la vida. Además, estás justo a su lado. ¿No sabes la ventaja que eso significa? Me quedé en silencio en ese entonces. Ahora, sentada bajo su intensa mirada, apreté los labios. No estoy descontenta. Solo tengo cosas que hacer, así que debería irme. Sin esperar su respuesta, me agaché bajo su brazo y salí del salón sin mirar atrás. A mitad de las escaleras, recordé que había dejado una importante hoja de repaso debajo de mi escritorio. No tuve más remedio que regresar. Cuando llegué al pasillo, vi a Sofía parada afuera de nuestra puerta. Era alta, llamativa y sostenía una caja de regalo exquisitamente envuelta en sus manos. Había visto esa marca en línea antes. Sus artículos más baratos costaban al menos 5 cifras. Gracias por el regalo, dijo ella, su voz brillante y dulce. Alejandro bajó la mirada. Qué bueno que te gusta. Sofía sonrió, acercándose un poco más. Le dije a mi papá que quiero transferirme a tu clase. ¿Puedo sentarme a tu lado? La tenue luz de la luna se derramaba por el pasillo. Mi corazón martilleaba salvajemente contra mis costillas. Alejandro no respondió de inmediato. Frunció el ceño ligeramente como si estuviera abrumado por un pensamiento problemático. Ya veremos. Sofía se rió suavemente. ¿Qué? ¿Te preocupa que nadie se siente con tu compañera de banca actual? Escuché que es una antisocial total. Me quedé congelada en las sombras, sin atreverme a quedarme y escuchar su respuesta. Dando media vuelta, bajé las escaleras tan rápido como mis pies me lo permitieron. 2 días después, Sofía se transfirió oficialmente al Grupo 1. Nuestro tutor había salido para una junta administrativa, así que Sofía se quedó sola en el podio para presentarse. Habló con una confianza natural, describiendo sus antecedentes con aplomo.
Unos chicos de la fila de atrás inmediatamente comenzaron a silbar y a bromear. Oye, Alejandro. La más bonita de la prepa vino hasta aquí por ti. ¿La vas a invitar a cenar esta noche? Sí, güey. ¿Deberíamos empezar a llamarla nuestra cuñada? Alejandro soltó un bufido silencioso. Bájenle. No la asusten. Justo en ese momento, el tutor regresó. Recorrió el salón con la mirada antes de volverse hacia Sofía. Hay un escritorio vacío en la primera fila. ¿Qué tal si te sientas junto a Dante? El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Todos en la escuela conocían a Dante. Era un vago rico y rebelde al que no le importaban las calificaciones ni las reglas. Pasaba sus días causando problemas o durmiendo con la cara sobre el escritorio. Nadie se atrevía a meterse con él, y nadie se sentaba voluntariamente a su lado. Sin embargo, podía ser sorprendentemente impredecible. Hacía un tiempo, después de volver loco al profesor, le ordenaron que moviera su escritorio a la primera fila, y él obedeció casualmente sin una palabra de protesta. Una brisa fresca entró por la ventana. Miré a Alejandro a mi lado. Levantó la vista, como si estuviera a punto de levantar la mano y hablar con el profesor. Antes de que pudiera decir una palabra, me levanté. Profesor Dávila, hablé, mi voz firme a pesar del pulso acelerado en mi pecho. Me ha costado trabajo ver bien el pizarrón desde aquí. ¿Puedo cambiar de lugar con Sofía? Yo solía ser la alumna más callada del salón. Esta era la primera vez que me ofrecía hablar frente a todos. En lugar de esperar a que Alejandro me apartara amablemente por ella, preferí tomar la iniciativa y hacerme a un lado primero. El profesor lo pensó un momento. De acuerdo, funciona. En ese preciso momento, el bolígrafo en la mano de Alejandro se resbaló y cayó ruidosamente al suelo. No hizo ningún movimiento para recogerlo. En cambio, giró la cabeza para mirarme, sus ojos oscuros, con un inconfundible rastro de burla. En una voz tan baja que solo nosotros dos pudimos oír, susurró, ¿has estado actuando tan rara últimamente? ¿Todo esto es realmente por Dante? Alejandro normalmente era distante, frío y completamente indiferente al mundo que lo rodeaba. Rara vez mostraba emociones fuertes. Era la primera vez que lo escuchaba hablarme en un tono tan agudo y sarcástico. Lo miré por un segundo antes de responder en voz baja, esto no tiene nada que ver con él. Gracias por todo lo que has hecho por mí estos últimos 2 años. Al escuchar esas palabras, Alejandro soltó una risa débil y fría. Apartó la cabeza y dejó de mirarme. Empaqué mis libros y me mudé directamente a la primera fila. Dante me miró, levantando una ceja perezosa con una expresión divertida. ¿Violet? Apreté los labios, ligeramente sorprendida. Dante casi nunca interactuaba con las chicas de nuestra clase, ni agregaba a nadie en las redes sociales. Recordaba claramente a una chica hermosa preguntándole si podía verlo jugar baloncesto hacía unas semanas. Él la había mirado fijamente durante un largo rato antes de preguntar, disculpa, ¿quién eres? Sin embargo, recordaba mi nombre. Asentí levemente. Sí. Retiró la mirada sin decir nada más. Durante el resto del día, me obligué a no mirar hacia mi antiguo asiento. Pero Alejandro y Sofía no estaban sentados lejos de mí. Podía escuchar constantemente su risa ligera y agradable, e incluso Alejandro parecía hablar mucho más de lo habitual. No pude entender los detalles de su conversación, ni quise hacerlo. Cuando sonó la campana final, solté un largo suspiro de alivio. Recogí mis cosas y bajé las escaleras. A mitad de la escalera, alguien me golpeó el hombro por detrás. Perdí el equilibrio y caí hacia adelante, mi frente golpeando con fuerza contra el barandal de hierro. Un dolor agudo me recorrió la cabeza. Me llevé la mano al lugar, sintiendo sangre tibia y pegajosa en mis dedos. Siseé suavemente por el dolor punzante. Al segundo siguiente, la dulce voz de Sofía llegó desde arriba. ¿Te caíste sola? No te atrevas a culparme. Su voz era melodiosa, pero las palabras tenían un filo agudo y desagradable. Me limpié la sangre de la frente y la miré. Tú me empujaste. Extendí mi mano derecha, pronunciando cada palabra con claridad. Paga mi cuenta del médico. Sofía se quedó helada,
mirándome con total incredulidad. ¿Estás loca? ¿De verdad estás tratando de extorsionarme? Me cubrí la frente sangrante y me levanté, preparándome para enfrentarla, cuando una voz familiar y nítida resonó desde lo alto de las escaleras. ¿Qué está pasando aquí? La expresión de Sofía cambió al instante. No sé, dijo, su voz de repente inocente. Creo que se tropezó. Alejandro estaba en lo alto de las escaleras, con una mano todavía apoyada en el barandal. Sus ojos bajaron del rostro inocente de Sofía a la sangre que corría por mi frente. Por un segundo, su expresión cambió. Entonces Sofía dio un paso hacia él, sus ojos enrojeciendo en el momento perfecto. Realmente no sé qué pasó. Se resbaló y de repente me exigió dinero. Presioné mi manga con más fuerza contra mi frente. Interesante. Me caí, sangré y de alguna manera encontré tiempo para convertirme en una criminal en tu historia. Sofía se congeló. Alejandro nos miró a las dos. Su mirada se detuvo en mi sangre, luego en los labios temblorosos de Sofía. Esta era su primera prueba. Metió la mano en su bolsillo. ¿Cuánto es la cuenta del médico? Yo pagaré. El dolor en mi frente de repente se sintió opaco en comparación con el escozor en mi pecho. Durante 2 años, Alejandro había notado cada ceño fruncido, cada problema sin terminar, cada vez que me quedaba hasta tarde porque no quería ir a casa demasiado temprano y gastar electricidad. Siempre había actuado como si me entendiera sin preguntar. Ahora estaba de pie frente a él sangrando y su primer instinto no fue preguntar qué pasó. Fue pagar. Miré la cartera en su mano. Guarda tu cartera, Alejandro. Le pedí a la persona que me empujó que pagara, no a la persona que cree que puede comprar mi silencio. Sus dedos se detuvieron. El rostro de Sofía se contrajo por un instante antes de que lo forzara de nuevo a su inocencia. Violeta, ¿por qué dices eso? Yo no te toqué. Una voz perezosa vino del rellano inferior. Para alguien que se cayó sola, tuvo unas manos muy serviciales empujándola. Dante estaba recargado contra la pared con una mano en el bolsillo y su celular en la otra. Su corbata estaba floja, su saco del uniforme medio abierto, y parecía que había llegado a la escalera solo porque el aburrimiento lo había vencido. Pero sus ojos eran agudos. Sofía palideció. La mirada de Alejandro se dirigió hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí? Viendo a la belleza de la escuela desarrollar un pasatiempo en la física de las escaleras. Los labios de Sofía temblaron. Dante, no bromees con esto. Violeta está herida. Extraño. Sonabas menos preocupada antes de que llegara Alejandro. Levantó su celular. La grabación no era perfecta. No mostraba claramente el empujón, pero captó a Sofía de pie sobre mí, su voz aguda y fría. Te caíste sola. No te atrevas a culparme. Luego mostró mi frente sangrante antes de que apareciera Alejandro. Dante inclinó la pantalla hacia Sofía. No es una película completa, más bien un tráiler de tu expulsión. A pesar de la sangre y el dolor, casi me río. Alejandro miró el vídeo. Algo oscuro se movió en sus ojos. Sofía comenzó a llorar más fuerte. Estaba asustada. Me acusó de inmediato. Estabas asustada después de que se golpeó contra el barandal. Dante miró hacia abajo de las escaleras. Impresionante velocidad de reacción. Alejandro se acercó a mí. Violeta, vamos a la enfermería primero. No. Se detuvo. Iré, pero no contigo. Su rostro se puso rígido. Pasé junto a él lentamente, con una mano todavía en mi frente. Dante se movió a mi lado, sin tocarme, sin agarrar mi mochila, sin actuar como si estuviera hecha de cristal, solo caminando. De alguna manera, eso hizo que fuera más fácil respirar. En la enfermería, la enfermera jadeó cuando vio la sangre y de inmediato me sentó. Limpió la herida, tomó fotos para el registro de lesiones y escribió una nota médica. Dante dio una declaración como testigo. Pedí un informe de incidente. También le pedí a la escuela que conservara las grabaciones de la cámara de la escalera antes de que alguien tuviera tiempo de perderlas. La enfermera pareció sorprendida. ¿Quieres presentar esto formalmente? Sí.
Alejandro estaba de pie cerca de la puerta, callado y tenso. Sofía lo había seguido, todavía sollozando. Violeta, solo intentaba ayudar. Lo miré en el espejo mientras la enfermera me ponía una venda sobre la herida. No, intentabas pagar. Eso no es lo mismo. Su rostro cambió. Dante se apoyó en el gabinete, con los brazos cruzados. Puedo ayudarte, pero no te rescataré como a una princesa. Pareces más del tipo que esconde cuchillos en su estuche. Es un compás de geometría. Misma energía. Por primera vez en toda la tarde, mi boca se curvó. Sofía lo vio. Su expresión se oscureció antes de ocultarla de nuevo. Por la noche, el foro de la escuela había explotado. Alguien publicó un largo hilo titulado, «Compañera de banca pobre se pone celosa después de que la belleza de la escuela le quita el asiento». La publicación afirmaba que yo había estado obsesionada con Alejandro durante años. Decía, guardó la carta de amor de Sofía y solo se la dio a Alejandro después de darse cuenta de que no podía detenerlos. Decía, se mudó junto a Dante para poner celoso a Alejandro. Decía que me tropecé en las escaleras a propósito y luego traté de extorsionar a Sofía con los gastos médicos. Había fotos mías sentada junto a Alejandro de eventos de clase antiguos. Fotos de Sofía y Alejandro juntos. Una imagen borrosa de Dante caminando conmigo a la enfermería. Los comentarios llegaron rápido. Así que le gustaba a Alejandro todo el tiempo. Con razón se cambió de asiento. ¡Qué dramática! Es pobre, ¿verdad? Quizás realmente quería el dinero. Dante también se vio arrastrado a esto. ¡Qué ambiciosa! Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego la apagué. Dante miró desde el escritorio del frente. No estás respondiendo porque las cucarachas salen más rápido cuando la cocina está en silencio. Parpadeó. Eso fue inquietante. Bien. Estoy evolucionando. A la mañana siguiente, la gente me miraba cuando entré al salón. Algunos susurraban. Algunos apartaban la mirada. Algunos miraban mi frente con abierta curiosidad, como si la sangre pudiera explicar el chisme mejor que las palabras. Sofía se sentó junto a Alejandro, pálida y delicada. Sus ojos estaban rojos, pero su cabello se veía perfecto. Eso era talento. Alejandro levantó la vista cuando entré. Su mirada se posó en el vendaje. Caminé directamente a mi nuevo asiento. Dante ya había despejado la mitad del escritorio para mí. Había un cartón de leche y un panecillo en mi lado. Hice una pausa. No levantó la vista de su celular. La enfermera dijo que te saltaste el almuerzo ayer. No te pedí que compraras comida. Lo sé. Por eso no lo llamé caridad. Me senté. Después de clase, Alejandro me bloqueó cerca del pasillo. Deberías haberme dicho que estabas molesta. ¿Lo hice? Me cambié de asiento. Su mandíbula se tensó. ¿Es por Dante? No. Dante solo fue la primera persona que miró mi sangre antes de buscar su cartera. Parecía herido. Bien. Estás siendo cruel. No, estoy siendo clara. Solo que no estás acostumbrado a escucharme sin rebajas. Se quedó en silencio. Durante 2 años, había estado callada a su lado. Callada cuando me pagaba 400 pesos para tirar cartas de amor. Callada cuando la gente me llamaba su sombra. Callada cuando me di cuenta de que la chica que le gustaba le había escrito, y aún así le di la carta. Mi silencio había hecho que todos se sintieran cómodos. Estaba harta de ser un mueble. Dante y yo pasamos los siguientes 2 días reuniendo pruebas. Su familia tenía influencias, pero él no las blandía como un arma. La usó como una ganzúa. Consiguió que la escuela conservara las grabaciones de la cámara de la escalera antes de que el padre de Sofía pudiera hacerlas desaparecer. El ángulo de la cámara no captó el empujón completo, pero la vitrina de trofeos frente al rellano sí. En el reflejo, el brazo de Sofía se movía hacia adelante justo antes de que mi cuerpo se precipitara por las escaleras. Dante también encontró las cuentas falsas del foro. ¿Cómo? Me miró perezosamente. Los niños ricos son descuidados.
Creen que el dinero encripta la estupidez. Las capturas de pantalla vinculaban las cuentas al inicio de sesión del dispositivo de Sofía. Su chat de grupo privado era peor. La pequeña mensajera de Alejandro se quitó de en medio sola. Actúa como una pobrecita, pero todos saben que lo quería. Una vez que me siente con Alejandro, entenderá su lugar. Si sigue causando problemas, me aseguraré de que la gente sepa que ella escondió mi carta primero. Mis dedos se apretaron alrededor del celular. Dante me observó. ¿Estás bien? No. Buena respuesta. Levanté la vista. Se encogió de hombros. La gente siempre dice que está bien cuando está a punto de cometer un asesinato académico. La honestidad es más saludable. Casi sonreí. Tocó la carpeta. Tu plan de venganza está muy organizado para alguien con una herida en la cabeza. Sangro alfabéticamente. No sé qué significa eso, pero apoyo a las mujeres en la ciencia y la tecnología. La evidencia seguía llegando. El informe de la enfermera. Las fotos de la herida. El vídeo parcial de Dante, el reflejo en la vitrina, las cuentas del foro, el chat de grupo privado, capturas de pantalla de los antiguos mensajes de pago de Alejandro pidiéndome que tirara cartas, y el sobre rosa. Lo había guardado, no porque quisiera recordar el dolor, sino porque algunas pruebas parecen inofensivas hasta que la sala necesita ver sus dientes. En la tercera tarde, el padre de Sofía vino a la escuela. Llevaba un traje caro y una expresión que trataba a todos como muebles. El profesor Dávila me llamó a la dirección. Dante apareció a mi lado antes de que yo siquiera lo pidiera. El padre de Sofía lo miró a él y luego a mí. Violeta, ¿no? Mi hija tiene una reputación. Una estudiante pobre como tú debería tener cuidado antes de hacer acusaciones. Tu hija tenía una reputación. El tiempo pasado es importante. Su boca se tensó. Deslizó un sobre la mesa. Gastos médicos, más que suficiente. Tómalo y deja de causar problemas. No lo toqué. Quédese con su dinero. Pedí una cuenta médica, no dinero para callarme con perfume. Sus ojos se enfriaron. Las becas pueden ser delicadas. También las recomendaciones. El celular de Dante yacía boca abajo en su rodilla. Grabando. Me incliné hacia adelante. Las amenazas funcionan mejor cuando la víctima todavía busca tu aprobación. El profesor Dávila parecía incómodo. El padre de Sofía parecía furioso. Dante finalmente habló. Mi familia está en el comité de padres. La expresión del hombre cambió. Dante sonrió sin calidez. Por favor, continúe. Me encanta ver a los adultos descubrir los micrófonos. Él sobrevolvió al bolsillo del padre de Sofía. Esa noche, la escuela anunció una audiencia disciplinaria en el auditorio. Profesores, padres, representantes estudiantiles, los estudiantes involucrados y la administración estarían presentes. El escándalo del foro había ido demasiado lejos para ser enterrado. Sofía entró en el auditorio como una hada herida. Alejandro se sentó a su lado. Dante se sentó a mi lado. Miré la disposición de los asientos y casi me río. Alejandro se sentó junto a la chica que me empujó. Dante se sentó junto a la chica que sangró. A veces, un plano de asientos explica toda una relación. Sofía comenzó primero. Lloró hermosamente. Nunca la empujé. Me odia porque Alejandro me eligió a mí. Guardó mi carta porque estaba obsesionada con él. Exigió dinero en las escaleras. Luego comenzó a usar a Dante para poner celoso a Alejandro. Los murmullos se extendieron. Esperé. Cuanto más hablaba, más profundo cavaba. Finalmente, cuando hizo una pausa para secarse las lágrimas, levanté la cabeza. ¿Terminaste? ¿O debo esperar hasta que me acuses de empujarme a mí misma para hacer cardio? Dante tosió en su manga. El director frunció el ceño, pero varios estudiantes casi se ahogan. Las lágrimas de Sofía temblaron más fuerte. ¿Te estás burlando de mí? No, te estoy dejando terminar de mentir. Ahorra tiempo. Abrí la carpeta. Si quisiera tanto a Alejandro,
Sofía, habría dejado tu carta de amor en la basura, donde él me pidió que la pusiera. Alejandro se quedó inmóvil. El auditorio entero se silenció. Saqué el sobre rosa pálido, sus ojos fijos en él. Durante 2 años, Alejandro me pagó para tirar las cartas que dejaban en su escritorio. La tuya estaba en el fondo de la pila. Vi tu nombre. Pude haberla tirado. Pude haber fingido que nunca la noté. En cambio, se la di a él. El rostro de Sofía se quedó sin color. Alejandro me miró como si nunca me hubiera visto antes. Me llamaste celosa. Qué tierno. Entregué tu historia de amor como un servicio de mensajería no remunerado y aún así me empujaron por las escaleras. Nadie habló. Entonces Dante colocó el primer archivo en el proyector. El informe de la enfermera. Mis fotos de la herida. El vídeo de Dante. La voz de Sofía desde la escalera llenó el auditorio. Te caíste sola. No te atrevas a culparme. Luego apareció el reflejo de la vitrina. Sofía detrás de mí. Su brazo moviéndose. Mi cuerpo cayendo. Una ola de sonidos se movió por la sala. Sofía se puso de pie. Ese ángulo es engañoso. Apareció la siguiente diapositiva. Cuentas del foro vinculadas a su dispositivo. Luego el chat privado. La pequeña mensajera de Alejandro. Entenderá su lugar. Si sigue causando problemas, me aseguraré de que la gente sepa que ella escondió mi carta primero. La máscara de Sofía se agrietó. La audiencia se movió. La gente que había susurrado sobre mí ayer ahora susurraba sobre ella. Miré a Sofía. Traje recibos. No porque sea rencorosa. Porque las mentiras bonitas mueren más lentamente sin papeleo. Dante murmuró. Es muy organizada para tener una contusión. Tú también estás a un comentario de convertirte en evidencia. Se calló, pero sus ojos reían. El director leyó el siguiente documento en silencio, su rostro se ensombreció. Sofía, ¿es este su padre intentando presionar a la escuela? Su padre se levantó. Esto se está sacando de contexto. Me volví hacia él. Tu dinero intentó entrar en la sala antes que la verdad. Puede irse de la misma manera. Unos pocos padres jadearon. El representante de la familia de Dante, sentado cerca del costado, se levantó con calma. El comité de padres solicitará una revisión de la influencia de los donantes en los asuntos disciplinarios. El padre de Sofía se volvió a sentar. Por primera vez, parecía más pequeño. Sofía comenzó a entrar en pánico. Fue un accidente. No quise que se cayera. Así que ahora sí me tocaste. Solo pasé a tu lado con ambas manos. Estaba bloqueando las escaleras. Incliné la cabeza. Así que también estaba bloqueando tu futuro. Su rostro se torció. Finalmente, la verdad salió a la luz. Solo era su compañera de banca pobre. Todos sabían que Alejandro solo la ayudaba porque le daba lástima. El auditorio se quedó en silencio. El rostro de Alejandro se puso pálido. Miré a Sofía por un largo momento. Entonces, ¿por qué te asustaba tanto mi asiento? Su boca se abrió. Sin respuesta. Porque no había ninguna. Si yo solo era digna de lástima, ¿por qué alejarme? Si no era nada, ¿por qué construir toda una mentira a mi alrededor? Si Alejandro nunca me miraba, ¿por qué necesitaba que sangrara en las escaleras? De repente, Sofía se abalanzó sobre la carpeta en la mesa. Agarré su muñeca y aparté su mano. Controlada. Vamos, delante de todos. Cuidado. La primera vez que me empujaste, sangré. La segunda vez te avergonzarás a ti misma. Se desplomó en su asiento, sollozando. Fue solo un empujón. Entonces disfruta de una consecuencia. Y otra, y otra. Viajan en grupo. La decisión no llegó en silencio. La escuela suspendió a Sofía en espera de su transferencia. Su expediente disciplinario incluía agresión física, difamación, acoso y publicaciones falsas en el foro. Su solicitud para representante de clase fue retirada.
Su carta de recomendación fue cancelada. Se presentó un informe formal de agresión por el incidente de la escalera y su familia tuvo que pagar mis facturas médicas y daños. El director publicó una corrección oficial en el foro de la escuela. El padre de Sofía perdió su influencia como donante de la noche a la mañana. El comité de padres abrió una revisión. La administración anunció que ninguna donación afectaría los casos de seguridad estudiantil nuevamente. El antiguo caso de acoso de la escuela anterior de Sofía también resurgió. Otra chica, otro rumor, otra transferencia. Esta vez la historia no desapareció. El título de belleza de la escuela de Sofía se convirtió en una broma para la hora de la cena. La belleza empuja por la espalda. Mentiras bonitas con papeleo. La corona cayó más rápido que ella. Alejandro también perdió algo. No un expediente. No una beca. No el tipo de castigo que los adultos podían escribir. Perdió su lugar en mi vida. Y todos vieron cómo sucedía. Los estudiantes susurraban que él había querido una novia belleza de la escuela y una compañera de banca de apoyo emocional y tranquila. Alguien publicó, Alejandro coleccionaba novias como exámenes. Una para exhibir, otra para consuelo. Eliminó su cuenta esa noche. Al día siguiente, me encontró fuera de la biblioteca. Su rostro parecía cansado. ¿Por qué no me dijiste que guardaste la carta de Sofía para mí? Porque no quería gratitud. Quería honestidad. Se te había agotado. Tragó saliva. Pensé que estabas enojada por Dante. No, Dante solo fue la primera persona que miró mi sangre antes de buscar su cartera. Estaba tratando de ayudar. Estabas tratando de hacer que el problema fuera asequible. Sus ojos enrojecieron. Sabes, siempre fuiste diferente para mí. Miré al chico que había amado en silencio durante 2 años. Quizás le había importado. Quizás realmente había sido su excepción. Pero una excepción seguía sin ser una elección. Fui tu excepción durante 2 años. Luego llegó Sofía y me convertí en un mueble con sentimientos. No me siento junto a personas que solo me notan cuando me muevo. Se estremeció. Vuelve a nuestro asiento. Casi me río. Nuestro asiento, como si los escritorios guardaran promesas. Quédatelo. Le va bien al perfume de Sofía y a tu confusión. Pasé junto a él. Esta vez no me detuvo. Después de eso, Dante se convirtió en parte de mis días de formas que al principio no supe nombrar. No rondaba. No actuaba como si salvarme una vez le diera derechos. Se sentaba a mi lado, dormía durante las clases aburridas, se despertaba cada vez que me atascaba y deslizaba su cuaderno sin hacer un espectáculo. Eres aterradora cuando eres educada. Deberías verme después de la tarea. Violencia académica. La respeto. Cuando llovía, abría su paraguas pero lo sostenía holgadamente entre nosotros. No sobre mí como una jaula. No lejos de mí como una prueba. Solo entre nosotros. Empecé a recogerme el pelo. No porque esa chica una vez me dijo que me vería bonita para Alejandro. No porque Sofía me hubiera hecho sentir pequeña. No porque Dante me mirara con un interés perezoso cada vez que me sujetaba el fleco. Lo hice porque estaba cansada de esconderme detrás de él. El primer día que respondí una pregunta en clase, el salón se quedó en silencio. El profesor Dávila pareció gratamente sorprendido. Dante se echó hacia atrás y susurró, «¿Debo aplaudir?» No, es demasiado tarde espiritualmente. Empecé a unirme a competencias que siempre me habían dado demasiados nervios para intentar. Desafío regional de matemáticas, selección de debate, práctica de entrevistas para becas. Dante me empujó el formulario de inscripción una tarde. Deberías entrar. Podría perder. Así que ese es todo tu discurso motivacional. Sí. Muy eficiente. Entré. Estudié hasta que me ardían los ojos. Dante ayudó sentándose frente a mí con botanas, una letra terrible y la capacidad de atención de un gato bajo el sol. Pero cuando practicaba discursos, escuchaba. Cuando resolvía problemas, los revisaba. Cuando dudaba de mí misma, parecía aburrido de la manera más útil.
Actúas como si el trofeo tuviera dientes. Podría morderte de vuelta. En la competencia académica regional, quedé en segundo lugar general y primero en análisis escrito. Cuando mi nombre apareció en el tablero de anuncios de la escuela, la gente se quedó mirando. Los mismos estudiantes que una vez me llamaron la tranquila compañera de banca de Alejandro ahora susurraban mi nombre de manera diferente. Violeta es realmente increíble. ¿Siempre fue tan buena? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Me paré frente al tablero mirando mi puntaje. Nunca fui el fondo. Solo estaba mal iluminada. Dante estaba a mi lado. ¿Quieres que ajuste el foco? No. Yo misma lo encenderé. Sonrió. No como Alejandro. No con una posesión perezosa. No como si fuera algo que había descubierto tarde y quisiera de vuelta. Dante sonrió como si hubiera esperado que yo brillara todo el tiempo y solo le divirtiera que todos los demás necesitaran pruebas. La aparición final de Sofía llegó la semana antes de su transferencia. Esperó cerca de la puerta lateral. Sin multitud a su alrededor. Sin risas brillantes. Sin la liga de pelo azul en la muñeca de Alejandro. Solo una chica con los ojos rojos y una corona arruinada. Ya lo perdí todo. ¿No es suficiente? No, esa es solo tu vida sin mi silencio sosteniéndola. Apretó los puños. Dije que lo sentía. Las disculpas no son borradores. Son recibos que demuestran que finalmente notaste la cuenta. Solo lo hice porque tenía miedo de ti. Ella apartó la mirada. Tenías a Alejandro. Tenías la atención. Tenías a toda la escuela llamándote hermosa. Y aún así, una chica callada cambiándose de asiento te asustó lo suficiente como para empujarla por las escaleras. Sus lágrimas cayeron. No sentí nada lo suficientemente suave como para ser perdón. Esa es la diferencia entre nosotras, Sofía. Yo me hice a un lado cuando pensé que lo hacías feliz. Tú intentaste romperme porque dejé de hacerte sentir cómoda. Sus labios temblaron. La dejé allí. La última escena de Alejandro llegó en una tarde lluviosa. Estaba sentado solo en nuestro antiguo escritorio, el que estaba junto a la ventana. Las cosas de Sofía ya no estaban. La liga azul ya no rodeaba su muñeca. El asiento a su lado estaba vacío. Volví a recoger un cuaderno del profesor Dávila. Alejandro levantó la vista. Por un segundo, el salón se sintió como antes. Dos escritorios, la luz de la ventana, su bolígrafo girando entre sus dedos. Mi tonto y silencioso corazón esperando migajas. Entonces la risa de Dante resonó débilmente desde el pasillo. El hechizo se rompió. Extraño sentarme a tu lado. Yo no. La vista mejoró. El dolor cruzó su rostro. ¿Alguna vez tuve una oportunidad? Sí. La gastaste asegurándote de que supiera que era reemplazable. No tuvo respuesta. Ese fue su castigo. No perder a Sofía. No ser objeto de burlas en línea. No los susurros que lo siguieron después de la audiencia. Fue esto. Verme convertirme en alguien lo suficientemente brillante como para irse y saber que él me había enseñado cómo. La graduación llegó con una fuerte lluvia. El mismo tipo de lluvia que una vez hizo que Alejandro me preguntara si quería que camináramos juntos. En ese entonces, mentí sobre un paraguas para evitar compartir el suyo. Esta vez, Dante me encontró en la entrada y abrió el suyo. Puedes sostenerlo si quieres. No soy muy bueno compartiendo el control. Eso es lo más honesto que un chico rico me ha dicho. Estoy lleno de defectos. Muy coleccionables. Tomé el mango. Nuestros dedos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. Me miró a través de la lluvia. Sabes, nunca necesitaste a alguien que te hiciera brillar. Lo sé, pero la iluminación dramática ayuda. Caminamos juntos bajo el paraguas, hombro con hombro, ni muy cerca, ni muy lejos, justo a la medida. Un año después, estaba en una buena universidad con una beca que me gané yo misma. Mi cabello solía estar recogido ahora. Mi fleco ya no ocultaba mi rostro. Hablaba en clase.
Me unía a competencias. Dejé de encogerme cada vez que compañeros de clase adinerados entraban en la habitación como si sus apellidos necesitaran espacio extra. Dante asistía a una universidad cercana y todavía aparecía cada vez que llovía, sosteniendo un paraguas como un tratado de paz. Estábamos juntos, no porque me salvara, sino porque nunca intentó adueñarse del rescate. Sofía se transfirió después del escándalo y nunca recuperó su imagen de belleza escolar. La influencia de su padre sobre la escuela se rompió con la revisión del comité de padres. Las reglas para denunciar el acoso cambiaron. Su nombre quedó adjunto a capturas de pantalla, imágenes de reflejos y una cuenta médica muy cara. Alejandro y Sofía terminaron antes de que ella se fuera. Él se volvió más callado después de eso. A veces escuchaba de antiguos compañeros de clase que todavía se sentaba junto a la ventana y nunca cambiaba de asiento. Bien por él. Algunas personas necesitaban una silla vacía para entender lo que perdieron. No perdoné a Sofía. No volví con Alejandro. Y nunca más acepté dinero por lástima disfrazado de amabilidad. Durante 2 años, me senté junto a Alejandro y confundí el calor prestado con pertenencia. Llevé sus cartas de amor, resolví sus silencios y pensé que ser su excepción significaba que importaba. Entonces Sofía me empujó por las escaleras. Alejandro buscó su cartera en lugar de la verdad. Y Dante, el chico al que todos llamaban problemático, se convirtió en la primera persona en estar a mi lado sin tratar de adueñarse del asiento. Sofía perdió la corona que robó con una sonrisa. Alejandro perdió a la chica callada que pensó que nunca se iría. Y yo finalmente aprendí que nunca fui la piedra opaca junto al oro. Yo era la navaja que solo notó después de que dejé de estar quieta. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado compasiva? Comenta Justicia. Si el final fue perfecto, comenta con más ganas. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios decidirán qué tan despiadado será el próximo final.